Atención a la última hora porque se ha liado con la visita de los Reyes a Valencia tras la Dana. Felipe y Leticia han sido objetos de una fuerte polémica que tiene que ver un poco con la política. Ellos se han reunido, como vemos ahí, con organizaciones empresariales y entidades sociales con el objetivo de hacer un seguimiento e información sobre cómo están transcurriendo la vida de los afectados por la Dana. Ahí vemos a un instituto, vemos a los Reyes saludar y pues un montón de selfies. 5 meses han pasado después de la devastadora Dana que golpeó la comunidad valenciana y Leticia y Felipe han regresado para reafirmar su compromiso con los damnificados. Desde el primer momento, estoy leyendo el artículo, ¿vale? Se mostraron implicados en la recuperación de las zonas afectadas y en este sentido pues han mantenido su promesa de apoyarlos, haciendo de nuevo otra visita en este difícil proceso. Ellos han sido recibidos con entusiasmo por la multitud que se congregó en las inmediaciones del acto oficial y ellos pues han saludado a los presentes, se han hecho selfies, han intercambiado palabras y pues han posado para la gente que le mostraba un poco su cariño. En la sede de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana, los Reyes han participado en una reunión con los representantes del sector empresarial, por ahí estaba Amazon, para evaluar los avances en la recuperación tras la catástrofe natural. Allí han podido conocer de primera mano las iniciativas y esfuerzos que distintas compañías han emprendido para mitigar los estragos causados por la Dana. Y también con organizaciones sociales que en estos momentos pues desempeñan un papel clave en la asistencia a damnificados. Cáritas Española, la polémica Cruz Roja, la Asociación Española contra el Cáncer, la ONCE y la Plataforma de Voluntariado de España. Prácticamente, y esto me parece un poco frívolo, la mayoría de los medios han destacado el cómo iba vestida Leticia, ¿no? Que si un guiño, que si ha repetido el vestido de la Dana, en fin, en todo caso, pues no sé. Todos recordamos aquellas imágenes fuertes, esa lluvia de barro que tenía que ver no solo con ellos, sino también con las autoridades allí presentes, Carlos Mazón y el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Bien, pues la polémica está aquí, con el presidente del gobierno. Algunos medios indican que en esta ocasión han visitado zonas afectadas, pero sin la presencia de políticos. Es verdad que al principio de este vídeo hemos visto a Carlos Mazón. Y pues apuntan que han querido dejar de lado al presidente del gobierno, cuya controvertida relación con Leticia pues dio mucho que hablar hace apenas unos meses, e incluso antes y durante el escándalo de Jaime del Burgo. Además, como muestra de apoyo y solidaridad, Felipe VI se va a quedar para asistir a las fallas de Valencia, no así Leticia. Y esto también, pues ha sido ha llamado la atención, ha sido significativo. Pero Felipe VI se ha desmarcado diciendo que quiere tener su presencia allí con motivo de promocionar el turismo en la ciudad para su recuperación. Este gesto al parecer no habría sentado bien a Moncloa. Los Reyes, pues en este vídeo al menos, y si queréis ahora os lo pongo al final, se oyen, ahí lo vemos, a Carlos Mazón, ese es Carlos Cuerpo, que es el ministro de Economía, y el que está con Leticia. Y pues nada, era un instituto, guapos a Felipe y a Leticia, ahora os lo pongo eso. Pero al parecer el entorno de Sánchez e incluso el propio presidente creen que con estas acciones el rey le pone en evidencia porque las comparaciones son odiosas a cómo está tratando él la situación en comparación, como digo, con Leticia y Felipe. Desde los incidentes que se vivieron el pasado 3 de noviembre en Paiporta se ha producido un importante distanciamiento entre Zarzuela y Moncloa. Los Reyes van por libre, sin la supervisión
y el conocimiento de Pedro Sánchez. Y al parecer, pues bueno, esto no está siendo bien visto. Yo tengo que decir una cosa, ahí vemos con representantes políticos, el presidente de la Comunidad Valenciana, que es Carlos Mazón, y un miembro del gobierno importante, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo. En cualquier caso, en su momento se dijo que Felipe VI y Sánchez mantuvieron una reunión después de estos altercados que derivó en una fuerte discusión. El presidente cree que los reyes también debían haberse marchado con ellos y no haberse quedado, pues eso, a dar explicaciones a lo que ellos consideran que fue un grupo de ultras y no gente del pueblo. Este es un tema bastante controvertido aquí en España. Pues que se tenían que haber ido, no dar explicaciones, pues eso, a niños que según el gobierno pues pertenecen a asociaciones ultras, y lo único que querían era crear caos en la tragedia. Bueno, a ver, yo quiero decir, ellos al final se comprometieron y en este sentido lo están cumpliendo. ¿Deberían acudir más a Valencia? Sí, pero bueno, vemos visitas frecuentes. Si la frecuencia normal es cada 2 meses. En cualquier caso, es verdad que el tema al final se apagó después de Navidad, a pesar de que los medios decían que bueno, que ya había pasado todo. Bueno, pues desde allí, y lo conozco de primera mano, las personas afectadas pues lo que buscan es un poco, bueno, que se les siga dando visibilidad a todas las tragedias derivadas de aquella dana que prácticamente pues paralizó España. Bien, a ver, situaciones entre Moncloa y Zarzuela siempre se dan, con todos los gobiernos, esto es así. Y bueno, pues yo lo que espero dentro de todo es que, claro, yo aquí no pienso en quién lleva razón, pienso en los afectados. Entonces me parece que en este sentido creo que los reyes lo están haciendo bien, acudiendo donde tienen que acudir. Es lo que me parece un poco a mí. Os voy a mostrar un poco el principio del vídeo con esos... a ver, por aquí, que es donde dicen guapos, guapos. A ver, un momentín, lo voy a poner que lo tenía en lento y lo pongo ahora y se oye. Chicos, tenemos una foto con los reyes. Chicos, tenemos una foto con los reyes. A ver, ellos pertenecían a un instituto, que esto a veces pasa. Hacen una salida en cualquier centro educativo y tal, y de repente dicen que vais a ver a los reyes. Y lógicamente pues los ponen ahí un poco... les viene bien también, porque bueno, al final... bueno, pues es la juventud y no es habitual que la juventud especialmente pues sea monárquica. Bueno, pues yo lo voy a dejar aquí. Vamos a ver un poco en qué deriva todo esto, que no traiga viejos fantasmas del pasado en cuanto a Leticia y a Pedro Sánchez. Y nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal. Y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.